Continuando con el diagrama del estudio de tiempos, método de parar y observar, quiero que nosotros pues veamos que ya hemos llegado a nuestra primera parte. Es decir, ya hemos obtenido lo que es un tiempo estándar. Si continuamos la lectura de nuestra teoría, ¿sí? Quiero compartirles acá. Si continuamos la lectura de nuestra teoría, tenemos lo siguiente: el tamaño de la muestra, ¿sí? Aquí nos habíamos quedado. En el tamaño de la muestra, pues nos dice, es un estudio de tiempos que es necesario tomar en cuenta el número de observaciones o ciclos que se deben de realizar antes de poder determinar el tiempo estándar de un determinado trabajo, ya que cuanto mayor sea el número de observaciones cronometradas, mayor o más próximas estarán los resultados a la realidad del trabajo que se estudia. Es decir, nosotros hemos desarrollado ahorita un estudio para 5 ciclos. Hemos tomado lecturas de tiempos para 5 ciclos. Hemos dividido la actividad en varios elementos, en el caso del ejemplo, 4 elementos para 5 ciclos. Entonces, ¿qué significa esto? Ese es el mínimo de ciclos de acuerdo a lo que el método nos permite a nosotros utilizar para ejecutar este tipo de actividad o este tipo de estudio. La teoría me dice de que yo puedo también auxiliarme del tamaño de la muestra. Es decir, yo necesito poder determinar si esos 5 ciclos, si ese número de ciclos son suficientes o debí haber extendido mi estudio a más ciclos, es decir, más de 5 ciclos. ¿Sí? Entonces, cuando se trabaje con cualquier método de estudio de tiempos, existirá una cierta variación de lectura para cualquier elemento, aun cuando el trabajador no esté intentando variar el trabajo. Recordemos que hay muchas ocasiones donde el trabajador, pues, se cree que es el que conoce todos los procesos, que conoce nuevas formas de ejecutar los trabajos, que es más habilidoso, que pone mayor esfuerzo, etcétera. Entonces esto puede ser desviar nuestro estudio, desviar nuestro tiempo estándar. Esta variación puede ser causada por la posición de las herramientas, por los movimientos y actividades que puede realizar una persona, por las posiciones de los equipos utilizados en el trabajo y por ligeros errores en las lecturas cuando nosotros tomamos los tiempos, ¿verdad? Las lecturas de tiempos. Para poder determinar el tamaño de la muestra, se debe de obtener los valores de las variables S y M, I y N, en donde la relación IM e I, o sea, estas dos intervalos de confianza deben de ser menores. Es decir, una vez que nosotros apliquemos un estudio trabajando con el tamaño de la muestra, debemos de considerar primero encontrar estas variables IM e I. Para que sea confiable, IM e I debe de ser menor. IM debe ser menor a I. ¿Sí? Así como la utilización de los valores de la tabla de la T-Student para un coeficiente de 0.90. Nosotros utilizamos tablas estadísticas para poder obtener, obviamente, estos resultados. Esta es la tabla de la T-Student, ¿sí? Y yo ya se las proporciono directamente. Mire que comienza para un tamaño de la muestra para 5 ciclos. Entonces, de 5 hasta más de 30. Y aquí aparece el valor estadístico, el que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, en nuestro ejercicio trabajamos para 5 ciclos. Entonces, el coeficiente para la T-Student sería, para 5 ciclos, 2.13. Ese sería nuestro caso. Utilizando los datos del ejercicio anterior, o sea, el que hemos venido desarrollando, determine si el tamaño de la muestra es correcto. Entonces, dicho todo eso, yo quiero que veamos el ejercicio, ¿sí? Que ya nos lo decía a nosotros, pues, en el inciso B. Dice, determine los intervalos de confianza y si el tamaño de la muestra ha sido el correcto. Entonces, vamos a utilizar el tamaño de la muestra, vamos a determinar el tamaño de la muestra para llegar a concluir si el estudio que hemos realizado es confiable. Es decir, si todo lo que nosotros hemos hecho acá es confiable, ¿verdad? Porque nosotros lo hemos desarrollado paso a paso, hemos obtenido los resultados que se nos pidieron, hemos llegado a obtener un tiempo estándar,
Pero, ¿podemos confiar en ese resultado? ¿Será cierto de que estos datos son confiables? Bueno, para poder lograr llegar a eso, necesitamos determinar si el tamaño de la muestra fue confiable. O sea, necesitamos conocer lo que nos están pidiendo aquí en el inciso B, si los intervalos de confianza son correctos, si IM es menor que I. Eso es lo que me están pidiendo. Y por ende determinar si el tamaño de la muestra fue el correcto. Entonces, ese sería el siguiente paso, ese sería nuestro siguiente video en poder hacer los cálculos correspondientes y determinar si el tamaño de la muestra fue el correcto.